Ok, este es el video número 89 del curso de Fast API. En el video anterior aprendimos a especificar un encabezado sobre una ruta. Para ello nos apoyamos en la función especial header. También mostramos a través de curl cómo enviar ese encabezado. Voy a validar aquí. Este es el ejemplo, la solicitud como tal y la respuesta. Creo que aún se está ejecutando la aplicación. Semander terminal. Observemos que se recibe este valor para el valor del encabezado user agent y se retorna ese mismo valor, ya que aquí se está especificando en este diccionario de respuesta el valor user agent. ¿Listo? ¿Qué sigue por aquí? Veamos. Parámetros, declaración de parámetros header. Luego de declarar los parámetros header utilizando la misma estructura que hemos utilizado con path, query y cookie, es la misma, o sea, cuando dice la misma estructura se refiere a importar una función especial e indicar en el encabezado de la función los parámetros que ya sabemos. Aquí los podríamos mencionar nuevamente. Digamos, tipos de parámetros. Los tipos de parámetros. Entonces, uno, digamos los de consulta, los path, ¿sí? Los de, perdón, este es los de ruta, los de consulta es query, ok, los de body, 4, los cookie, 5, los parámetros. Estos son, corrijo, estos son los encabezados con header. Son los tipos de parámetros que podemos enviar en una solicitud a un endpoint, a una terminal de una API. Ok. El primer valor es el valor por defecto. Podemos pasar información de validación adicional y anotaciones sobre los parámetros. Por ejemplo, este es un caso de código en Python 3.6. Revisemos el código en Python 3.10. Bueno, aquí está diciendo que es str o none. Cuando utilizamos Python 3.6, utilizamos la clase especial union que se debe importar desde el módulo incorporado typing. ¿Listo? Pero la función de clase, podríamos llamarla de esa manera, debido a que lo que hace la función es retornar un objeto de una clase a partir de los parámetros que se indican aquí. Lo que se indica dentro de los paréntesis. Detalles técnicos. Header es una clase hermana de path, de query y cookie. También hereda de la misma clase padre param. ¿Listo? Entonces ya dice que es una clase hermana de path, query, cookie. Entonces lo que podemos decir es que tiene como superclase, como clase padre param. Pero recordemos que cuando se importa query, path, header y otros desde API, básicamente son funciones que retornan clases especiales. O sea, esto que estoy sombreando aquí lo voy a hacer con otro color. A ver. A ver. Esto, header, es una invocación de una función que retorna algo. Y eso que retorna son clases especiales. Hay una información aquí resaltada para declarar encabezados. Necesitamos utilizar header. De lo contrario, los parámetros podrían interpretarse como parámetros de consulta. Conversión automática, una característica en los parámetros de tipo encabezado. Header
tiene funcionalidad adicional sobre lo que provee Path Query Cookie. Podríamos decir que es una funcionalidad adicional. La mayoría de los encabezados estándar están separados por un guión. Por ejemplo, User Agent. ¿Listo? También conocido como el símbolo menos, ese hyphen, el hyphen. Así que por defecto, header convertirá los nombres de los parámetros desde, desde un cliente de API como lo es curl o como Postman. Básicamente se escriben con el guión, pero lo que hace Fast API es convertirlos en un guión al piso, como ocurre aquí. User Agent. ¿Listo? Esa es la forma en que se extraen los datos de los encabezados. También los encabezados HTTP no son sensibles a mayúsculas y minúsculas, es lo que significa case insensitive. O sea, podríamos escribirlo de esta manera. A ver, cambiemos el color de la letra, puede ser azul. User Agent, esta sería como la forma, digamos, como más ordenada, pero también se puede escribir así. O User Agent, ¿sí? Y es lo mismo, todo en minúscula o alguna letra alguna en minúscula y otras en mayúscula. ¿Listo? También los encabezados HTTP, bueno, ya leímos esto, podemos declararlos al estilo de Python, utilizando la notación de serpiente. La notación de serpiente básicamente es, digamos, nombre, queremos representar el nombre completo de una persona y lo guardamos en una variable que se llame nombre completo. Observemos que las palabras, al ser un nombre variable compuesto, se separa con un guión al piso, cada una de las componentes. Observemos este caso. Este es un nombre. Cada palabra se separa con un guión al piso. Esa es la notación serpiente o snake case. Ok, podemos utilizar user agent tal cual como podría ocurrir con código Python, en lugar de capitalizar las primeras letras. O sea, si escribimos user agent, ya está bien, eso es suficiente. Si por alguna razón necesitamos deshabilitar la conversión automática de los guiones al piso al guión estándar, al hyphen, es decir, hay que indicar el parámetro convert underscores de la función header en false para que se evite esa conversión. Y eso ocurre aquí. Observemos, convert underscore false. Básicamente, para este parámetro estaríamos evitando utilizar el guión al piso. En su lugar se utiliza user, sería string header con guión al piso. Vale. ¿Qué hacemos ahora? Encabezados duplicados. Es posible recibir encabezados duplicados. Eso significa que el mismo encabezado con múltiples valores. Podemos definir para esos casos utilizando una lista en la declaración del tipo. Recibiremos todos los valores del encabezado duplicado en un objeto leaks de Python. Por ejemplo, para declarar el encabezado xToken que aparezca más de una vez en la solicitud, tendríamos que escribir este código. ¿Vale? Son múltiples valores los que se reciben. Podríamos replicar ese ejemplo aquí en la carpeta T14
T14 creamos un archivo que se llame ex02 duplicate header. Así se podría llamar ese archivo. Entonces, desde Fast API importamos Fast API y header. Creamos un objeto Fast API, el nombre de la variable que contiene la referencia es app. Podemos dejar esta ruta items y definir esta función. Bueno, en este caso, user agent es una lista de elementos tipo cadena de caracteres. Indiquemos aquí default none. Y básicamente esto lo vamos a renombrar. Esta variable la vamos a llamar xToken. ¿Sí? Y a la cadena que representa la llave del objeto JSON que se retorna, le indicaremos xToken values. Porque tenemos aquí un error, a ver, assign def, read items. Ya, falta abrir paréntesis. Listo. Ejecutemos este código. Cancelo la ejecución del actual. Aquí sería ex02 duplicate headers, dos puntos app. Y si hay un cambio, si llega a ocurrir un cambio sobre este archivo, básicamente que se recargue el servidor. Vayamos hacia esta URL. ¿Listo? Y aquí nos dirigimos a la documentación interactiva. Observemos que el encabezado xToken es un arreglo de cadenas de caracteres string. Si le damos try it out, por ejemplo, escribamos aquí token 1, agregamos otro, token 2, agreguemos hasta 3, token 3, execute, y aquí vemos que son los valores que se están pasando hacia ese encabezado xToken. Son múltiples los valores. Una sola llave, múltiples valores. Esta es la llave y aquí está la lista de los diferentes tokens. Bueno, aquí pasa algo particular. Se separan con una coma. No es una lista, pero es una lista de una sola cadena de caracteres. Por aquí advierten algo. Si nos comunicamos con la operación de ruta enviando dos encabezados HTTP como xToken foo, xToken bar, la respuesta debería ser esta. Pero pasa algo que no es muy razonable. Lo que estamos retornando es un objeto JSON que tiene la llave xToken values y el valor es una lista, un array, y ese array solamente tiene un elemento. Ese elemento son los tres valores separados por comas, pero todos están dentro de una cadena de caracteres. ¿Cómo podríamos resolver ese caso? ¿Por qué? Porque si llega a tener, el problema es este. Digamos que yo agrego una coma aquí, le digo execute y observemos que hay dos comas. Entonces, ¿cómo podríamos saber cuántos hay? Si se pueden incluir múltiples comas, ¿sí? Esto es posible. Una posible operación es decir, particione todo por el carácter de coma y únicamente tomar aquellos elementos cuya longitud es mayor a 0. Aquí básicamente al tokenizar esto, al utilizar por ejemplo la función split, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Podríamos eliminar aquellos que tienen longitud 0. Ahora mi pregunta, ¿cómo desde curl podemos pasar ese encabezado múltiples veces? Voy a intentarlo así. Entonces,
Entonces, items, user, aquí sería x token, ¿vale? X token, si lo invocamos de esta manera, ¿qué pasa? Ok, está enviando este valor y observemos que viene X token values, es un arreglo, por ahora solamente tiene un valor. Entonces lo que yo voy a hacer es decirle, aquí va otro encabezado, ¿sí? Y el valor es X token y le indicamos, por ejemplo, cualquier cadena, no importa aquí. Enviamos la solicitud y ahora sí, básicamente es una lista que tiene dos cadenas de caracteres separadas por una coma, es decir, son dos elementos los que tiene ese arreglo. Ahí está. Podemos hacer un commit de este trabajo que hemos realizado. Múltiples, o mejor así, encabezado con múltiples valores. Control Enter y enviamos estos datos al repositorio remoto para que queden disponibles ahí en GitHub, en el repositorio remoto. Listo. ¿Qué más tendríamos que hacer? ¿Qué nos falta acá? Básicamente ya terminamos esta sección de parámetros de tipo encabezado. Recapitulación. Resumen, declarar encabezados con la función especial header de la misma manera siguiendo el patrón de query, path y cookie. Es el mismo enfoque que anteriormente explicamos. Y no nos preocupemos de los underscores en los nombres de variables. Fast API se encargará de convertirlos. Entonces tenemos esa ventaja. ¿Vale? Dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente video.